Muy buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? El 70% contestó que bien. ¿Y el otro 30%, cómo están? Ahora contestaron más, ¿cómo estás? Bienvenidos, hermanos, una vez más a esta su casa, nuestra iglesia, nuestra familia. ¿Sí se siente en casa o es como que, ay, ¿por qué me tocó a un lado de él y por qué me tocó? No, hermano, ¿ya lo saludaste para empezar? ¿Sí? Bien. Pues vamos a la palabra, mis hermanos. Abre tu Biblia ahí en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. ¿Sí traen su Biblia de veras? Muy bien, muy bien. Que suenen las hojas. El día de hoy vamos a ver un tema individual al que yo le puse una pregunta. Y esa pregunta es la siguiente, y ponme mucha atención. ¿Te crees muy sabio? A ver, pregúntate. ¿Me creo muy sabio? ¿Te crees muy sabio, mi hermano? Proverbios 3, verso 7 en la Reina Valera dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué hay que hacer? Y apártate del mal. Te invito a que me acompañes a orar, mi hermano. Inclina tu rostro y vamos a decirle al Señor: amado Dios, en esta tarde queremos darte gracias porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es la que lumbrera nuestro camino y la que nos guía y nos enseña siempre tu verdad. Tú eres quien nos da más allá de lo que pedimos y aún entendemos. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra en esta noche. Queremos estar atentos a tu oído, queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Enséñanos y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver tu palabra obrando en nuestros corazones. Usa mi vida, Señor, usa mis labios para poder hablar tu palabra, tu verdad, y que en todas las cosas, Señor, podamos verte a ti en nuestras vidas, ver tu obra, y queremos verla terminada, Señor. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues, ¿te crees muy sabio? Otra vez, para que no se te olvide el tema. ¿Te crees muy sabio? Te voy a compartir este mismo pasaje en otras tres versiones. Comenzamos por traducción al lenguaje actual. Y dice así: no te creas muy sabio. Si te crees muy sabio, la Biblia te dice: no te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. La versión Nueva Traducción Viviente dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y la última, Nueva Biblia Viva, dice así: no creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. No creas que eres tan sabio. Alguno por ahí dirá: no, a mí el enemigo me hace los mandados. No te creas muy sabio, porque puedes terminar muy mal. Honra al Señor y huye del mal. Es necesario, mi hermano, que nosotros como iglesia del Señor vayamos a una profunda reflexión. Digo, amigo, profunda. Una profunda reflexión en cuanto a la forma en la que consideramos nuestro caminar como cristianos. Podemos caer en creer que vivimos sabiamente, pero al comparar nuestra forma de vivir con personas que viven lejos de Dios, en ignorancia y en pecado, claramente seremos tenidos por sabios. Y eso nos puede llevar a creer que somos buenos cristianos.
olvidando por completo que Cristo tiene que ser nuestra primera y única referencia con la cual podamos nosotros comparar nuestro caminar. Porque no solamente el Señor padeció por nosotros, como dice la Escritura, sino que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que andemos como Él anduvo. Por lo tanto, mi hermano, antes de preguntarnos y responder si somos personas con sabiduría, primero tenemos que analizar lo siguiente: ¿qué tanto tememos a Dios y qué tanto guardamos su palabra? Eso es lo primero. Antes de tú decir, pues soy medio sabio, no uses esa medida. Mejor examina y reflexiona qué tanto temes a Dios y qué tanto guardas su palabra. De ahí, bueno, tu vida va a reflejar si vives conforme a la sabiduría de Dios y la reflejas. Te voy a contar una historia. El doctor Félix Salgado era un cardiólogo reconocido. Había tratado a cientos de pacientes con enfermedades del corazón. Sabía leer síntomas, interpretar estudios y tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. Un día comenzó a sentir una presión en el pecho. Era leve, intermitente, nada alarmante, según él, ¿verdad? Pensó para sí mismo, esto no es nada serio, seguramente es estrés. No consultó a nadie, no pidió estudios, no buscó una segunda opinión. Después de todo, él era el experto, ¿verdad? Un cardiólogo reconocido. Pasaron los días, los síntomas continuaron, hasta que una mañana, en su propio consultorio, mientras atendía a un paciente, ¿qué crees que pasó? Cayó al suelo. Había interpretado mal su propio diagnóstico, no porque no supiera, sino porque confió demasiado en sí mismo. Y lo que más dominaba terminó siendo lo que no quiso someter a evaluación. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto mismo? Confiamos en que sabemos actuar, sabemos responder, vamos a saber cómo reaccionar ante tal o cual circunstancia y decimos, no pasa nada, yo las puedo, todas decimos, ¿verdad? Y a la hora de la hora, ¡boom!, viene la caída, viene el golpe, viene la tragedia, viene el llanto, viene el quebranto y muchas otras cosas más. Que claramente muchas de las cosas que tú y yo pasamos, mi hermano, déjame decirte algo, muchas de ellas no están en el plan de Dios. Y como no están en el plan de Dios, claramente son nuestras faltas. Aún ahí Dios nos restaura, amén. Y hay otra frase que me encontré en un libro de ilustraciones que dice lo siguiente: hay quienes se creen sabios y la Biblia los llama necios. Hay quienes el mundo llama sabios y su sabiduría es temporal. Pero hay quienes temen a Dios y aunque el mundo los llame locos, poseen la única sabiduría que permanece para siempre. ¿De cuál sabiduría quieres tú? ¿De la que es de este mundo, para que el mundo te tenga por sabio? ¿O quieres reflejar la sabiduría que viene de Dios, para que tal vez ante el mundo seas un loco, pero que ante Dios seas un hombre o una mujer con sabiduría del cielo? Ahora, hay dos clases de sabiduría, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay dos clases de sabiduría? Como tres. Y toda la serie de sabiduría que dimos, 50 y ¿cuántos temas? ¿60 y qué? ¿7? ¿5? Nomás como 3 dijeron que hay. A ver, otra vez. ¿Sí saben que hay dos tipos de sabiduría, verdad? ¿Sí sabían? A ver, muy bien. ¿Cuál? ¿La animal y diabólica? Escucha la serie, por favor. La humana
y la divina. La animal y diabólica es la misma. Es la terrenal, la humana. Sabiduría divina y sabiduría humana. ¿De cuál quieres tú? ¿O de cuál tienes, más bien? ¿Cuál reflejas? La Biblia nos llama de la existencia, o nos enseña de la existencia de estas dos clases de sabiduría. La sabiduría divina se origina en Dios, claramente, y fue revelada a nosotros a través de Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, cada uno de los atributos de Dios ahí están en Cristo. Y por medio de quien ahora podemos nosotros tener acceso a esa sabiduría. Por otro lado está la sabiduría humana o terrenal, la cual también es dada por Dios a todos los hombres, que por causa del pecado, la sabiduría se ha distorsionado claramente y ha perdido su propósito inicial. ¿Por qué? Porque ahora la sabiduría del hombre, influenciada por el pecado, está enfocada en un deseo desmedido por lograr aquello que desea el corazón. Y como nos hablaba Iván la semana pasada, ¿cómo es el corazón? Ya no se acuerdan. Engañoso y perverso es el corazón. La sabiduría humana, esta expresión hace referencia a la sabiduría o a la capacidad que Dios da al hombre para que pueda tener éxito en la vida. Les permite planificar y cumplir de forma satisfactoria sus metas y objetivos. Se expresa en forma de alguna habilidad técnica, alguna instrucción práctica, y también se expresa de repente en astucia para atender asuntos. Pero que en el fondo la sabiduría humana siempre va a buscar satisfacer sus propios deseos egoístas. ¿Sí o no? Siempre. Santiago 3, versículo 4 nos lo dice. Yo lo leo en la traducción del lenguaje actual. Y dice así: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce, ahí está lo que produce la sabiduría de este mundo: celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Recuerdas lo que la Escritura dice de quién dio la sabiduría para poder hacer toda la obra del tabernáculo? ¿Quién le dio la sabiduría a esos hombres? Dios, claramente, ¿verdad? Pero fíjate cómo a esos hombres que Dios les dio la habilidad para tallar la madera, para trabajar el acero, el oro, el cobre, la plata, todos los utensilios que hicieron para el tabernáculo, probablemente esos mismos artesanos o los hijos de esos artesanos fueron quienes, cuando el pueblo de Israel se desvió, ¿qué hicieron? Ponte a pensar. Son los mismos que hicieron los ídolos de madera, con los cuales el pueblo de Israel se pervirtió. Entonces fíjate cómo la sabiduría que Dios les dio, sin una sabiduría correcta, una sabiduría divina, sometida a la voluntad de Dios, nos puede llevar a hacer. ¿Sí me estás entendiendo la idea? Esa sabiduría que Dios te dio, si tú no la sometes a Dios y la alineas a la palabra, a su voluntad, te va a terminar sirviendo para hacer todo menos la voluntad de Dios. Por eso es la importancia de examinar cuál es la sabiduría que estamos reflejando. Pero en cambio, la sabiduría divina solo se encuentra en Dios. Solo Él la posee de manera absoluta. Y en esencia, la sabiduría de Dios es más práctica que teórica. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, mi hermano, se demuestra especialmente en toda la creación. Y cuánto más en la redención de la humanidad. La sabiduría divina es un don del Espíritu Santo. Es un regalo que Dios nos da.
Por lo tanto, es imposible obtenerla por nuestros propios esfuerzos. Si tú quieres la sabiduría de Dios, ¿cuántos quieren la sabiduría divina? Aquella que viene de lo alto. Bueno, no la puedes obtener por tus propios medios. No la puedes pedir en Mercado Libre, para que no la busques. Ni en Temu. Aprovechando. No la puedes encontrar o obtener por tus propios méritos. Ni porque te leas la Biblia 3 veces en el año. Esa no es la manera de obtener sabiduría. Eso es conocimiento. Muy diferente es la sabiduría. La sabiduría es algo concedido por Dios. ¿Y a quién la concede Dios? ¿Tú sabes? ¿A los soberbios y orgullosos o a los humildes? A los humildes y que reconocen, ¿verdad? Y dicen, Señor, necesito de tu sabiduría. Porque si tú dices, bueno, Señor, pues dame poquita sabiduría, pues con esa tengo. Estás pensando que la tuya también funciona y quieres pues mezclarla, ¿verdad? Mezclar la tuya con la de Dios. Mitad y mitad, Señor. Bueno, 60-40, ni tú ni yo. Y ahí estás negociando con el Señor algo que no deberías de negociar. Tomas decisiones y dices, ay, pues ¿qué hago, Señor? Me están ofreciendo un trabajo o un negocio y pues me la pintaron muy bien, pero ya me di cuenta que pues sí hay algo turbio ahí. Pero bueno, yo no me di cuenta y pues si lo hago pues no pasa nada. Estás metiendo tu sabiduría. Estás adulterando la sabiduría de Dios. Es como si le metieras diésel a tu coche que usa verde. ¿Qué va a pasar? Te va a tronar. No intentes mezclar tu sabiduría con la sabiduría de Dios, mi hermano. Es como querer borrarle a la Biblia y ponerle lo que tú quieres que diga. La sabiduría Dios la concede a aquellos que reconocen que la necesitan y no solamente reconocen que la necesitan. ¿Qué más hacen? La piden. Ay, sí, Señor, reconozco que me hace falta mucha sabiduría. Mira cómo la regué ayer otra vez con mi marido. Mira cómo la regué ayer con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Pero ahí te quedas, lamentándote nada más porque no obedeciste, no demostraste la sabiduría de Dios. Pídele, pero humíllate. Y bueno, la sabiduría que también Dios nos da a nosotros se manifiesta también por medio de habilidades para hacer ciertas cosas, mayormente para servir en un ministerio, para servir en la iglesia, pero también en las cosas naturales, las cosas del día a día, para tomar decisiones de la mejor manera. ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría para tomar buenas decisiones? Todos. Todos toman decisiones complejas o sencillas, rápidas o con tal vez algo de meditación. Pero todos tomamos decisiones, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 3:17, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ahí está, los que la piden, no hacen lo malo, no la mezclan, no la adulteran, no la modifican. Al contrario, buscan la paz. Fíjate, la sabiduría de Dios te va a llevar a guardar la paz, la unidad, a que no te andes peleando con cualquiera. En tu casa menos. Son obedientes y amables con los demás. ¿Quieres medir tu sabiduría? ¿Qué tan amable eres? Yo soy bien amable. Pero no te doy. ¿Qué es eso? Es que soy sabio hondo, no sabio. No. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y fíjate cómo concluye esta versión. Y son verdaderos cristianos. Pero piden, se humillan y se comportan como verdaderos cristianos. El problema surge, mi hermano, cuando una persona cree de sí misma que es lo suficientemente inteligente, letrado, experto, erudito, docto y sabio, simplemente porque le ha ido bien en la vida y ha logrado alcanzar sus metas. ¿Sabes cuáles son las 3 principales metas de hoy en día de todos los hombres y mujeres que viven en este mundo? Salud integral, libertad financiera y crecimiento personal y profesional. Todos andan buscando lo mismo. ¿Qué te ofrecen los coaches que ahora andan muy de moda en internet? Hey tú, sí tú,
¿Quieres libertad financiera? Yo te la puedo dar. Y así se la pasan ofreciéndote una mejor vida, la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, las vacaciones de tus sueños, el crucero. Bueno, te ofrecen todo. ¿Y qué es lo que la gente dice? No, pues yo quiero eso. Pagan, se endeudan, hacen lo que les pidan y les digan con tal de alcanzar lo que quieren. Pero ¿tú crees que esas metas tienen algo que ver con la sabiduría que viene de Dios? No. Esas metas que el hombre se plantea hoy en día y que muchos allá afuera buscan, están limitadas, son vanas y pasajeras porque son basadas en la sabiduría humana. Ellos piensan que eso es lo mejor en esta vida, cuando lo mejor que es conocer a Cristo, tener a Dios en nuestras vidas. Eso es lo mejor que podemos nosotros buscar y anhelar. Claramente, todo esto que acabo de mencionar lo buscan los que viven siendo guiados y dirigidos por su propia sabiduría. Porque cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, quien es la verdadera fuente de la sabiduría, se da cuenta que nada tiene que ver la sabiduría terrenal con la sabiduría divina. No porque no sirva, sino por lo peligroso que es creer que la sabiduría humana es suficiente para nuestra vida, lo cual es una completa necedad, creer eso. ¿Quién es una persona necia? ¿Conoces a uno por ahí? A ver, voltea hacia abajo. Ya todos voltean, ya van a voltear hacia los lados, a ver. No, voltea hacia abajo y piensa. ¿Conoces a alguien necio que tú digas, ay, este cuate, por más que le dices, híjole? Y si eres tú mismo, pues atiende el consejo, atiende la palabra. ¿Qué es una persona necia? Bueno, pues una persona que está en necedad. Así de sencillo. Es aquella que ha rechazado a Dios, que ha rechazado su sabiduría y sus caminos. Esa es una persona necia, que dice, no. A mí, mira, yo no necesito que me hables de Dios. Yo no necesito que me hables de lo que dice la Biblia. Yo ya lo sé. Ya la leí. Así me he encontrado con varias personas. No, yo la leí 3 veces la Biblia. Y dices, ¿y dónde está? ¿Por qué? Porque realmente la leyeron por mera curiosidad, mero conocimiento y no produjo nada en ellos. Por su falta de fe, totalmente. Porque rechazaron lo que decía en las Escrituras, probablemente. Reflejando así una falta de disposición a reconocer que la necesitan para poder agradar verdaderamente a Dios. Pero mucha gente, mi hermano, allá afuera no se preocupa por adquirir la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren agradar a Dios. ¿A quién quieren agradar? A sí mismos. Buscan satisfacer sus deleites. Y esa es una persona que está lejos de Dios, buscando lo suyo. Proverbios 26:12. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Por eso, ¿te crees sabio? No te creas sabio. Y un pasaje muy conocido, Isaías 5:20 y 21. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Hoy estamos en esos días, donde abiertamente la gente dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción. Te vuelvo a preguntar, ¿te crees muy sabio? En las Escrituras, mi hermano, encontramos muchísimas historias diferentes en las que las vidas de hombres y mujeres sirven hoy para nosotros como testimonio, tanto de las consecuencias que trae la desobediencia, como la bendición que trae la obediencia a los mandamientos y las leyes que Dios estableció. Y ante esta pregunta que yo te hago, ¿te crees muy sabio? Bueno, hubo un hombre que ciertamente dio una respuesta ante
esta pregunta. Y no solo eso, sino que pudo experimentar con su propia vida estas dos condiciones. Número uno, el humillarse delante de Dios y guardar su palabra y ser prosperado. Pero también experimentó la otra cara de la moneda, llenarse de orgullo y alejarse completamente de los mandamientos de Dios. ¿Y de quién crees que estoy hablando? Del rey Salomón, sucesor del rey David. Y el rey David, bueno, un hombre conforme al corazón de Dios, y quien antes de su muerte, ¿qué hizo? Le dejó muy en claro lo que tenía que hacer a Salomón si él quería la bendición de Dios en su vida. Allí en 2 de Crónicas, capítulo 28, verso 9, acompáñame rápidamente, también lo van a proyectar. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Fíjate bien, si lo buscas, lo encontrarás. Si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Todo esto que David le dijo, mi hermano, no fueron palabras simples o palabras, pues a ver qué se me ocurre decirle a mi hijo antes de morir. No, mi hermano. David lo hizo con base en la misma experiencia que él tuvo a lo largo de su vida. David también le falló a Dios, ¿sí o no? ¿Y tú le has fallado a Dios? Hemos fallado a Dios, mi hermano, indiscutiblemente. No podemos pensar que hemos llegado a un nivel de sabiduría tal que ya no nos preocupamos por las pequeñeces o las pequeñas zorras que pueden llegar y echarnos a perder la viña. Es decir, ve la viña como tu testimonio, mi hermano. Si tú te duermes en tus laureles, pensando en que, no, yo ya tengo 25 años de cristiano y mira, pues ya me sé todo Juan, Mateo, Marcos, Lucas, poquito Génesis, pero, o sea, ya te basas en el tiempo que llevas conociendo a Cristo, que en el carácter de Cristo manifestado en ti, lo cual es una necedad, mi hermano. Eso es creerte sabio por el tiempo que tienes y no por el carácter que tienes o que has desarrollado, semejante al de Cristo. No deberíamos de estar midiendo nuestro cristianismo por el tiempo, porque eso no está mal que digas, yo tengo 10 años, 15 años, que conocí a Cristo, está bien, pero eso no significa o no va relacionado directamente a tu crecimiento espiritual. Te aseguro que hay cristianos de 2 años más maduros que personas cristianas de 15 años. Por lo tanto, mi hermano, el tiempo no determina tu vida espiritual. ¿Qué lo determina? Tu humillación constante a Dios. Nada más. ¿Quieres sabiduría de Dios en tu vida? Humíllate. Así como David lo hizo. David también le falló a Dios. Pero ¿qué pasó con David, mi hermano? A diferencia de todos los reyes que hubo en Israel, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Entendió que la misericordia y el amor de Dios son más grandes que cualquier falta, capaces de limpiar y cubrir cualquier pecado. Para explicación de eso está el Salmo 32 y el Salmo 51. Cómo David experimentó el perdón de Dios de una manera total y completa. La Escritura, voy a dar un breve resumen de la vida del rey Salomón. Dice la Escritura que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Escucha bien.
y que acumuló plata como piedras e hizo que la madera de cedro fuera tan común como cualquier otra. Ahí lo dice en 2 de Crónicas 9. La Escritura nos habla de cómo este joven reconocía sus limitaciones y que había conocimiento de Dios en su corazón y en su mente por causa de David, su padre. De antemano, David tenía la confirmación de parte de Dios que su hijo Salomón es quien reinaría en su lugar, y no solo eso, sino que terminaría de materializar aquel deseo que David tuvo de hacerle una morada a Dios, para que el tabernáculo ya no estuviera en una tienda sencilla. Y bueno, bajo el gobierno de Salomón, como bien lo dice la Escritura, la nación de Israel alcanzó sus puntos más altos en cuanto a prosperidad económica, reconocimiento internacional y paz con las naciones vecinas. Salomón, por causa de la sabiduría que Dios le había dado, desarrolló una administración eficiente, impulsó el comercio y construyó el templo en Jerusalén, lo cual consolidó la identidad espiritual y política de su reino. Y cuando leemos la vida del rey Salomón, no sé si te ha pasado, pero muchas veces la leemos y como que a muchos se les antoja esa vida. Ay, qué banquetes y fiestas y... Lo cual pareciera, ¿verdad?, una vida en constante prosperidad económica. Pues era el rey de una nación próspera que Dios bendijo. Pero muchas veces se les antoja a muchos esa vida del rey Salomón, queriendo obtener muchos bienes materiales y deseando que las piedras de su casa sean como en el templo del tiempo de Salomón, como plata. Olvidamos la forma en la que este rey terminó su vida y pensamos que nosotros estamos exentos de que nos suceda lo mismo, y nos atrevemos a decirle a Dios: solo te pido sabiduría, Señor, así como se la diste a Salomón. No te pido riquezas o bienes materiales, solo dame sabiduría. Y muchas veces pensamos que Dios va a decir: ay, pues como a Salomón me pediste sabiduría, solamente yo te voy a dar riquezas, te voy a dar poder. No, mi hermano, ya no va a pasar eso, créeme. Ya deja de orar por sabiduría con esa intención. Hermano, puedes estar siendo engañado por tu propio corazón. Acuérdate cómo te puede engañar tu corazón: por lo que ves, por lo que escuchas y por lo que sientes. Así que no te sientas como un Salomón, porque tu corazón, mi hermano, te puede hacer pensar cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y pedir cosas que no convienen, como dice Santiago, para gastar en tus deleites. Y esa es la sabiduría humana. Pide y pide mal para sí mismo. Ay, Señor, si me dieras este trabajo, o este aumento, o este negocio, o este dinero, yo ayudaría a los pobres. Yo daría mi vida para esto. Y el Señor, que conoce tu corazón, dice: no sabes lo que pides. Si yo te doy eso, te me vas, te me pierdes. ¿Y tú crees que Dios le va a dar algo a alguien que sabe que va a ser su perdición? Nada, totalmente no. Acuérdate, Proverbios 30. Dame el pan necesario. No me des de más para que no me aleje, y no me des de menos para que no reniegue. Manténnos del pan necesario. Esa debería ser nuestra oración. Y si el Señor da un poco más o más por gracia, pues eso ya es gracia sobre gracia. Y hay un propósito también en ello. No digas: ay, pues Señor, vénganos tu reino. Y todos somos probados, mi hermano, en una u otra medida. Unos con 5 pesos, otros con 5,000, otros con 5,000 y otros con 50,000, otros con 5 millones. Yo quiero ser de los 5 millones. No has entendido, mi hermano. Tú no le pones el número a Dios. Él es el que sabe con qué número tienes. Y te va a probar. Te va a probar. Y bueno, la vida y el ejemplo del rey Salomón, junto con la historia de su padre David, creo yo, son las
Son de las historias más sobresalientes e impresionantes de las Escrituras. Esto debido al impacto que tuvieron sus vidas, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Porque el rey David ciertamente dejó un legado tremendo a través de todo lo que Dios hizo en su vida. Desde el momento en que Dios lo ungió como rey hasta el día de su muerte. Dejó al reino prácticamente sin enemigos que los quisieran atacar. Pero pudiéramos decir que esa condición de paz y tranquilidad trajo también sus consecuencias. Porque el rey Salomón, mi hermano, ¿cómo recibió el reino? No, pues como un coche nuevecito, ¿verdad? Con llave en mano. Aquí está, mira, mijo, todo en orden. Y Salomón, pues vamos a reinar. 20 años tenía Salomón, se dice se piensa cuando comenzó a reinar sobre el reino de Israel. Ese momento de paz y tranquilidad que vivía el pueblo de Israel, ¿qué crees que le dio a Salomón? Ponte a pensar, mi hermano. Pon tu mente a pensar y si todo estaba en paz, no había enemigos, había prosperidad, había abundancia. ¿Cómo crees que estaba Salomón cada día en su palacio? Bueno, todavía no lo había construido. ¿Cómo crees que estaba? Bueno, yo te aseguro que estaba con tiempo libre de sobra para hacer y deshacer todo cuanto su corazón deseó. Y bueno, vamos a ver 4 partes de la historia de Salomón. El inicio. Bueno, Salomón inició con humildad, con la actitud correcta y una dependencia de Dios. Así como algunos reyes que nos relata la Biblia, Salomón inició con una buena disposición en el corazón, aunque en un momento delicado en el reino. Pues el reinado de David no era del todo estable, porque había intenciones de usurpar el trono. Adonías, ¿te acuerdas de él? Que quiso adueñarse del trono. Y en este contexto, Salomón reconoce su inexperiencia y clama a Dios. Vamos allá a 2 de Crónicas, capítulo 1. Justamente estamos por entrar a esta parte en el plan de lectura, ¿verdad? A nuevamente ver esta historia tan tremenda. 2 de Crónicas 1:7 dice así: esta noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y ahí está la clave, el versículo 10. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Aquí podemos ver, mi hermano, que la petición de sabiduría era estratégica y necesaria para la estabilidad nacional del pueblo de Israel. Y vemos a un Salomón que empieza a gobernar, entendiendo que sin Dios no podía gobernar. Y mi hermano, aplícalo a tu vida. Tienes que entender, mi hermano, que sin Dios tú no puedes gobernar tu vida. No puedes gobernarla, no puedes controlarla. Necesitas la sabiduría de Dios. Por eso necesitas clamar a Dios: Señor, dame sabiduría. Pídele sabiduría. Para esta decisión, para la otra, es que esta es bien sencilla. Pídele sabiduría para que aprendas, aún en las más mínimas decisiones, recibir su guía y su dirección. No, esa no, mi hermano. La sabiduría divina, la que viene de Dios. ¿Y cómo sabes que viene de Dios? No sale de aquí. Tampoco sale de aquí. Sale de aquí. Y llega de aquí para acá. Y luego de aquí para acá y de aquí para acá. Cuando hablas, cuando actúas, cuando te mueves en este mundo. Ahí se ve reflejada la sabiduría, pero hay que dejarla entrar primeramente. Hay que exponernos a la sabiduría de Dios, si no,
De nada te va a servir que leas, que escuches la palabra, si no la bajas al corazón para que te transforme y transformando tu manera de pensar, transformes tu manera de vivir. ¿Qué siguió después en el reino de Salomón? Bueno, le llamó la consolidación de su reino. Porque al principio, un rey cuando llega, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está? Dormido. Se crean. Expectante, ¿verdad? Ay, pues a ver cómo va a gobernar. ¿Se acuerdan el primer caso que dice la Biblia que tuvo que resolver Samuel con las dos rameras? Ese caso, mi hermano, permitido por Dios, fue para que el pueblo viera que Dios estaba con él. Entonces, el reino de Salomón fue consolidándose conforme su sabiduría iba aplicándola en el orden y en la construcción del templo. Y esto, mi hermano, se consolidó o sucedió a causa de su obediencia y de haber tomado en cuenta el consejo de David, su padre. Dios le concedió a Salomón una sabiduría extraordinaria, reconocida por otras naciones, de tal modo que venían a conocerlo y confirmar si era verdad todo lo que decían de él. El clímax de su reino es cuando comienza la construcción del templo de Jerusalén. No solo tenía una arquitectura impresionante, no sé si lo buscaste ahora que lo leíste, buscaste imágenes del templo de Salomón, majestuoso, mis hermanos. Para el tiempo en el que eso se construyó era impensable poderlo hacer. Sabiduría de Dios, sabiduría divina. No solo tenía una arquitectura impresionante, como ya les comentaba, sino que también era un centro espiritual y político muy importante para Israel. Dice la escritura en 1 de Reyes 8, 12 y 13, yo te lo leo. Entonces Salomón oró, ahí lo van a proyectar también. Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Si tú lees ahí 1 de Reyes capítulo 8, tú vas a poder ver cómo fue la dedicación de este templo. ¿Sí te acuerdas cómo fue? Impresionante, mi hermano. Como dicen, tiró la casa por la ventana. Con un entendimiento impresionante, Salomón hace la dedicación del templo a Dios, con multitud de sacrificios a Dios. Cientos de bueyes, cientos de miles de ovejas. Israel vivía en una edad de oro, crecimiento económico y reconocimiento internacional. Podemos ver, mi hermano, que cuando la sabiduría de nuestras vidas está alineada con Dios, tu vida es edificada, tu vida es ordenada y tu vida glorifica a Dios. Pero si te alineas a la sabiduría de Dios y dejas de lado tu sabiduría, ¿qué prefieres? ¿Un billete de 500 o una moneda de 50 centavos? El billete de 50. Ni el de 500 ni el de 50. ¿Qué prefieres, mi hermano? Siendo honestos. Pues el de 500, ¿no? El nuevo Benito, ya es Benito, ¿no? Pues claramente, ¿por qué? Porque vale más, te sirve para más. Puedes hacer más cosas con 500 que con 50 centavos, ¿verdad? ¿Para qué te sirven 50 centavos hoy? Pues para darle a alguien, ¿no? Tal vez. No, pues es lo que traigo, carnal. Pues para eso te sirven. No puedes comprar nada con 50 centavos, ya ni el cilantro. Ni el comino tampoco, yo creo. Entonces, ¿por qué cambias el de 500 por tu monedita de 50 centavos? ¿Sí me entiendes la aplicación? Tu sabiduría es la de 50 centavos, mi hermano, la de tostón. Esa tírala y déjala ahí. Agárrale 500 y di, Señor, quiero vivir con tu sabiduría. Cuando tu vida está alineada con la sabiduría de Dios, tu vida es edificada, ordenada y glorifica a Dios. Apréndete bien eso. Ahora, ¿qué pasó más en el reino de Salomón? Bueno, después de la consolidación, ¿qué viene? La expansión. Empezamos a crecer, ¿verdad?
Ya después de los 30 empezamos también a crecer nosotros, ¿verdad? Esa es la expansión. Así que estás en expansión, mi hermano. Felicidades. No te creas. Salomón empezó su tiempo de expansión. Riqueza, prestigio y acumulación peligrosa. La escritura es bastante específica en la acumulación de riquezas que tuvo. 666 ciclos de oro recibía Salomón. No me acuerdo si mensualmente o de cómo era, pero creo que era mensualmente. Como pago de tributo. Muchos hoy se dedican a lo que se dedicaba Salomón. ¿Sí sabían a lo que se dedicaba Salomón? Entre tantos negocios, a vender carros. ¿Aquí quién vende carros? ¿No? Bueno, pues les falta sabiduría. Es buen negocio. No se crean. La escritura es bastante específica la acumulación que tuvo este hombre. Oro, tributos y comercio. Su fama llegó tan lejos que venían de lugares sumamente lejanos. Se dice que la reina de Sabá venía de meses de distancia. ¿Sabes lo que es eso? Haber dicho, quiero ir a confirmar si lo que dicen de ese hombre es verdad. Pero lamentablemente toda esa prosperidad comenzó a producir cosas en el corazón de Salomón. Algo que ya estaba profetizado desde siglos atrás. Deuteronomio capítulo 17, acompáñame ahí. Multiplicó riquezas, caballos y alianzas. Algo que estaba prohibido por Dios. Deuteronomio 17, verso 16, nueva traducción viviente. Este fue un mandamiento que Dios le dio a Moisés siglos atrás, mi hermano. El rey, es decir, cuando tengan un rey, no deberá construir grandes establos para sí. ¿Sabiduría qué? Humana, para sí. Ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. ¿Y qué es lo que hacía Salomón? Eso. Porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Verso 17. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Fíjate lo que dice. Porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Verso 19. Tendrá esa copa siempre, ¿en dónde? Con él, consigo, y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria, fíjate cómo dice esta versión, mi hermano. La lectura diaria de la ley impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¿Se te ha subido el orgullito, mi hermano? ¿Cómo andas de tu lectura? Un parámetro fácil y rápido. ¿Se te subió el maciosare? Ya dejaste 2 días de leer. ¿Te peleaste con la esposa? Ya llevas 1 semana. ¿Y así? La lectura diaria impedirá que te vuelvas orgulloso. Impedirá. Te va a ayudar. Y actúes. Y te va a ayudar a que no actúes como si fueras superior. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ahí estaba la promesa. El problema, mi hermano, no fue que Salomón tuviera mucho. El problema fue no poner límites conforme a la sabiduría de Dios. Se fue, como decimos en México, de calle, derecho, sin freno. Oye, que más oro de acá, tráetelo. Oye, que más madera de acá, que plata, que cobre, que eso, que tráetelo todo, cómpralo y véndelo más caro. Eso es lo que hace Salomón.
¿Y qué empezó a hacer? A poner a trabajar al pueblo y a cobrarles tributo. El SAT de aquel entonces. El problema no fue eso, mi hermano. Fue no poner límites conforme a la sabiduría de Dios. Y es aquí, mi hermano, cuando la decadencia de Salomón comienza. Se consolidó, se expandió y ¡pum! ¿Y en qué cayó, mi hermano? En desviación. Desviación. ¿Te has desviado del propósito de Dios? ¿Por causa de mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo? ¿O la sabiduría de tu propio corazón? Es lo que produce. No produce algo mejor. ¿Qué produjo esto? Todo esto en el corazón de Salomón. Un corazón dividido y un deterioro espiritual. Y mi hermano, ponte a pensar. Le he platicado con mi esposa. Muchas veces leemos al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué decimos? ¡Ay, este pueblo! ¡Ay, Dios mío! Y hasta le haces, ¡ay, Dios mío, este pueblo! Es una mini historia tuya. Muchas veces sí estamos también como el pueblo de Israel, pero no lo vemos, porque pensamos que somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Al contrario, tenemos al Espíritu Santo, mi hermano, cosa que ellos no tenían. ¿Cuánto más responsables somos de dar una respuesta correcta a Dios en cuanto a nuestro caminar cristiano? Fue algo sumamente notorio en la vida de Salomón, cómo todas las alianzas estratégicas que comenzó a realizar, las cuales la mayoría de ellas eran mediante matrimonios con las hijas de los reyes de aquellas naciones, que era algo que se estilaba en ese tiempo en Oriente, poco a poco fueron desviándolo de la verdadera adoración al único Dios verdadero. Comenzó a hacer concesiones que no le eran permitidas. Oye, que el rey de tal lugar que quiere hacer alianza contigo, pero quiere que te cases con su hija. Oye, ¿de dónde son? No, por los de Moab. Ay, híjole. Ay, como que me acuerdo que estaba prohibido. Ay, ¿quieres que traigamos la ley? No, así déjalo. Bueno, pues dile que sí y ahí luego vemos. Y así somos, ¿verdad? Oye, pero fíjate que esto y así, ¿cómo ves? ¿Le entramos o no? Ay, pues es que la Biblia creo que dice no robarás, pero no me acuerdo dónde dice. O no mentirás, o no codiciarás. Ay, pero no me acuerdo dónde dice. Entonces, pues éntrale, échale. Y ya después vemos. Y hacemos concesiones que no nos son correspondidas. Cedemos a cosas que niegan la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y terminamos así como Salomón. ¿Cómo terminó? Desviado, torcido, por hacerle caso a su ¿qué? A su corazón. La enseñanza de Iván. Engañoso es el corazón. Salomón empezó a hacer concesiones que no eran permitidas, de tal modo que terminó haciendo lo que sus mujeres le pedían. Ay, ponme mi altarcito, ándale, gordo. No sabemos si Salomón era gordo, ¿verdad? Pero de cariño le decían, así como te dice tu mujer, varón. Churrumín y churrumais y bueno. Ponme mi altarcito, ándale, a Moloc. ¿Sabes quién es Moloc? Ay. Acera, Astarot, a todos los dioses sabidos y por haber. Salomón dijo, pues ponlo allá lejitos, ¿verdad? Que no me interrumpa aquí. Hermano, yo meditaba en esto y ay, caray, me cayó como algo que dije, qué tremendo. Decimos de Salomón, ¿verdad? Ay, qué tremendo, tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Y decimos, ay no, qué bárbaro.
Pero hoy tal vez no haya hombres con 700 concubinas y 300 esposas. Pero ¿qué tal con 5 pecados en lo oculto? Con 10 cosas que no le has entregado a Dios y que les tienes tu altar ahí. Y le rindes culto, le rindes tiempo de vez en cuando. Y no las has rendido al Señor. Y dices, ay, no pasa nada. Concesiones. Sabiduría humana. Es algo fuerte, mi hermano. Decimos de Salomón que tuvo tantas mujeres, pero sí, tal vez no tengas mujeres, tú varón, o no tengas hombres, tú mujer, pero hay cosas anidadas en el corazón que pueden estarte desviando, así como lo hicieron con Salomón, sus mujeres. Que pueden estarte desviando de que verdaderamente vivas en rectitud. Solamente Dios conoce nuestras vidas. Como consecuencia de esto, tenemos una clara sentencia de parte de Dios, debido a su extravío. Dios le dijo, se levantarían enemigos y el reino sería dividido. Dice la palabra de Dios que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Y muchas veces podemos caer en lo mismo. Amar no a mujeres, amar a cosas de este mundo que nos están desviando la atención, nos están desviando el corazón, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y toda nuestra vida, a la cual le debe de pertenecer a Dios. El Señor había dicho claramente que no se casaran con ellas, porque les desviarían el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, dice la Escritura, Salomón se empecinó en amarlas. Y muchas veces, mi hermano, tú y yo nos empecinamos en amar aquello que Dios nos pide que dejemos. Y tenemos el altar cubierto con sábanas como si Dios no lo viera. Y de vez en cuando lo destapamos para rendirle tiempo y adoración. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Ahora, hoy en día, tal vez no hay altares. Pero ¿qué tal? Cosas en internet, cosas en el celular, en la televisión, pláticas, relaciones, amistades, la manera en que te diriges a las demás personas, la manera en que trabajas, la manera en que haces negocio. ¿Qué tal si es un altar que Dios quiere que tumbes o que quites? Tarde que temprano van a desviar tu corazón. Salomón se empecinó en amarlas. También dice la Escritura que el Señor estaba muy enojado con Salomón. Abre tu Biblia ahí en Primero de Reyes, capítulo 11. Acompáñame. ¿Ya lo tienes? Lo van a proyectar ahí también. Dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón. ¿Tú crees que el Señor se enoja? Es fuego consumidor, mi hermano. Porque su corazón, ¿qué había pasado con el corazón de Salomón? Se había apartado. ¿Y qué es apartarse? ¿Dejar de venir a la iglesia? Bien, puedes estar aquí y puedes estar apartado del Señor. Eso no significa que el venir a la iglesia está cerca de Dios, no. Cada uno de ustedes, yo, de manera personal y particular, tenemos nuestra relación con Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios. Y aunque estemos aquí, uno puede decir, no, yo estoy en paz con Dios en este momento. Ah, qué bueno. Pero otro puede decir, no, yo ahorita no me hables, no estoy poniendo en atención. No lo sé. Pero el Señor estaba muy enojado con Salomón. ¿Cómo está el Señor contigo hoy, mi hermano? Porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. ¿Ya te ha hablado el Señor a ti? ¿Ya te ha hablado el Señor a tu vida? ¿Y qué es lo que te ha pedido? ¿Ya hiciste caso? ¿O dices, ay, sí, Señor, ya sé lo que me has dicho, ya sé lo que quieres de mí, ya sé lo que me pides, pero todavía no? Bueno,
Dice el verso 10, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Fue como decirle, ya, Señor, ya no me digas nada. Y muchas veces con nuestra vida, mi hermano, en pocas palabras le decimos eso al Señor. Ya no me digas nada, ya. En consecuencia, verso 11, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Consecuencias de la desviación. Tal vez tú no has vivido consecuencias fuertes, tal vez, pero no te esperes a que lleguen los días de quebrantamiento. Claro, es quebrantamiento para restauración, pero como ya lo comentaba, muchas veces no está en el plan de Dios, pero a veces no queda de otra más que el quebranto para restauración. Y la historia de Salomón, mi hermano, es un ejemplo claro de que tú y yo podemos caer en la misma situación. Nos está yendo bien, mira, estoy ganando más dinerito. Y ya comienzas a olvidarte de Dios. Luego, ¿por qué a veces Dios te mantiene cuando necesario? Con propósito, para que te mantengas cerca de Él y no te apartes de Él. El Señor sabe tratar con nosotros, mi hermano. Y si tu oración constante es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame en tu voluntad, bueno, entonces Dios contesta las oraciones, mi hermano. Y si Dios te mantiene del pan necesario, toda tu vida se le salió de las manos a Dios. No, hay un propósito detrás. Cúmplelo y déjate perfeccionar por Dios. Porque mi hermano, sí, ciertamente Salomón tenía mucha riqueza. Imposible de calcular hoy en día, es complicado. Muchos dicen que eran trillones de dólares actualizados al día de hoy, pero es complicado sumarla. Pero para ese entonces era impresionante. Pero mi hermano, ¿de qué le sirvió toda su riqueza? Te pregunto, ¿de qué le sirvió? Se perdió, se desvió, se alejó de Dios, adoró a otros dioses. ¿De qué le sirvió toda su sabiduría? Claramente Dios no llegó y le dijo, dame mi sabiduría. No, la dejó. Porque esa misma sabiduría que Dios le dio, al final de sus días, cuando escribió Eclesiastés, regresó y floreció. Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Y fíjate cómo Salomón, dice la palabra que escribió 3,000 proverbios, ¿verdad? Claramente no están todos. La mayoría de ellos, ¿dónde están? Pues en proverbios, ¿verdad? Salomón escribió proverbios. Claramente lo hizo en su época donde estaba pues humillado delante de Dios. Porque después en su prosperidad se desvió. ¿Y Eclesiastés cuándo lo escribe, mi hermano? En sus últimos años de vida. Eclesiastés 1:2. ¿Qué dice? Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Y empieza a hablar de la aflicción, de lo que es el trabajo bajo el sol, del afán, del dinero, de las riquezas, de los placeres de la vida. Y bueno, a mí cuando me preguntan, oye, o cuando me llegan a preguntar, oye, recomiéndame un libro, pues claramente lo va a decir la Biblia, ¿no? Pero si me dicen, no, bueno, un libro que me hable del éxito de una persona, o cómo tener el éxito de una persona, o cómo sacar el campeón, que hay ahí
está el libro. Oye, ¿cómo un libro que me pueda llevar al éxito? Léete Eclesiastés. Con el Eclesiastés tienes. ¿Qué mejores consejos se encuentran ahí? Sino de una persona que lo tuvo todo y terminó perdido. Ay, Señor, dame esto, dame lo otro para saber lo que se siente y tener esto, tener lo otro. Y a ver, no te desenfoques, lee Eclesiastés. Ahí te vas a dar te vas a aventar la historia viva y real de un hombre que lo tuvo todo, hablando materialmente, humanamente hablando. ¿Cuánto lo tuvo? Todo. No, bueno, es que ahora Bill Gates tiene más y Elon Musk y no, eso es nada, tienen que hacer lo de Salomón, mi hermano. Salomón no solamente tenía dinero, riquezas, bienes, castillos, palacios, tenía sabiduría. Sabiduría divina que la rechazó. Y Salomón termina sus días dándote un consejo para ti. Eclesiastés 12, 13 y 14. Y con esto concluyo. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos. ¿Quiénes? Todos. Di yo. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto. Donde pensaste que nadie te veía, ahí es donde se refleja el temor de Dios. Cuando nadie más te ve. Y dice, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esta, mi hermano, mi hermana, es la conclusión a la que llega el rey Salomón. Después de toda su vida como el rey más sabio y próspero de la tierra, un hombre que lo tuvo todo de manera literal, pero ¿de qué le sirvió toda su sabiduría si al final de cuentas todo lo que le produjo aquella sabiduría que Dios le dio, lo terminó por desviar? Pues dejó a un lado la sabiduría divina para seguir su propia sabiduría. De nada te sirve, mi hermano, la sabiduría que tuvo Salomón si no hay un verdadero temor reverente en tu corazón delante del Señor. Y eso, el temor a Dios, mi hermano, como lo dice la Escritura en Proverbios 1:7, es la única base sólida y firme para una vida en verdadera plenitud y prosperidad. No la abundancia que traigas en la cartera o en tu cuenta. Eso déjaselo a Dios. Él es tu proveedor, Él es tu buen pastor. Preocúpate por temerle. Él te dará la sabiduría para que puedas hacer lo que tienes que hacer. En el área en la que te desarrollas, en el lugar en que te desempeñas como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como dueño de negocio, como estudiante, como trabajador, como lo que sea. Pero tienes que temer a Dios y pedir sabiduría. ¿Cuántos quieren de la sabiduría de Dios? Ponte de pie, mi hermano. Busquemos la sabiduría que viene del cielo. Cierra tus ojos y medita, mi hermano, en tu vida, en tu caminar. ¿Qué tanta sabiduría de Dios, qué tanta sabiduría divina hay en mi corazón? Señor, examínanos en esta noche y muéstranos, Padre, si hemos dado lugar a mezclar tu sabiduría con la nuestra. Y si hemos dado lugar a hacer más caso a nuestra sabiduría que a la tuya, a dejarnos impresionar por nuestra sabiduría, a creernos más sabios que tú. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente reconozcamos nuestra necesidad de ti.
Reconozcamos nuestra necesidad de tu sabiduría en nosotros y no rechacemos tu palabra, no rechacemos tu consejo, sino que aprendamos a menguar nosotros cada vez más para que tú crezcas y podamos someter nuestra propia sabiduría humana, que aún, Señor, tú nos la diste, esta sabiduría humana, pero quieres que la sometamos a la sabiduría que viene del cielo, para que no se anteponga ante tu voluntad, ante tu palabra, la cual nos lleva a agradarte en todo. Ayúdanos, Señor, a no creernos sabios y a siempre recordar la vida de Salomón como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en la trampa y en el engaño de nuestro corazón y terminemos desviándonos de la sincera fidelidad a Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Enséñanos a través de tu palabra, que cada que nos expongamos a ella, tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que deseemos como niños recién nacidos ese alimento que es tu palabra, para que esa hambre y sed por ti sea cada vez mayor. Porque el engaño de nuestro corazón, Señor, nos va a decir y nos va a hacer pensar que ya no necesitamos más de tu palabra. Pero es un engaño, Señor. Ayúdanos a poder perseverar y permanecer en ti, en agradarte y en adorarte. Te damos gracias, amado Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues clamemos a Dios por su sabiduría. ¿Cada cuándo? Cada minuto, mi hermano. Porque puedes pedir por sabiduría en este momento y en 5 minutos necesitar una mayor dosis de sabiduría. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense, despídense unos a otros y nos vemos el viernes, los matrimonios. Dios les bendiga.